Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenido a su canal. Dios siga bendiciendo su vida. Queridos amigos, gracias, como siempre digo, por ser parte de este canal. Mi anhelo es el anhelo también de Dios de poder compartir este evangelio de salvación para el perdido, para aquel que está lejos, lejos de Dios, sabiendo que nuestra vida moral, en otras palabras, las cosas buenas que el hombre pueda llegar a hacer esta vida, pensando que con sus buenos hábitos o con sus buenas obras, el hombre puede llegar al cielo o puede llegar a tener la vida eterna o puede, por sus méritos personales, puede probar delante de Dios o ser aprobado delante de Dios a poder entrar a la vida eterna. Desde ya te digo que es imposible, querido amigo, o vos que tal vez estás en alguna liturgia religiosa, es imposible que el hombre, estando, como dice la palabra de Dios, por este camino ancho, que es el camino de perdición, pueda, por sus méritos personales, por medio de su religión, de sus ideologías, pueda entrar a la vida eterna, ir al cielo. Es imposible. Hoy quiero hablar, mi querido amigo y hermano, quiero hablar y presentar acerca de Mateo 7, 21 al 23, en la cual nos habla el Señor Jesús. Por supuesto que está hablando ahí a los judíos, porque los judíos, esta casta religiosa que eran los fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, eran personas que siempre estaban discutiendo con el Señor, pensando ellos que cumpliendo o haciendo las obras de la ley, como no adulterar, no robar, no decir falso testimonio, no mentir, y los 10 mandamientos que ya sabemos, mosaicos, y aparte de todos los preceptos que tenían, que eran más o menos 613, que ellos cumpliendo esos mandamientos, claro, hablando no en su vida moral, cumpliendo esos mandamientos, ellos tendrían la vida eterna, pero a través de la Biblia, a través de lo que el Señor nos enseña, a través de las epístolas del apóstol Pablo, como en Romanos, ahí nos hace ver el apóstol Pablo, que también era un judío, él era fariseo, era un tipo celoso, conocedor, porque todo fariseo conocía bien la Torá, conocía bien el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que eran libros que los saduceos en sí, ya de niño ellos tenían que conocer de memoria estos 5 libros de Moisés, la Torá que se llama. Entonces, Pablo, él dice, yo soy realmente fariseo de los fariseos, él conocía, él era un tipo muy celoso, pero Dios escoge al apóstol Pablo para hacerle entender que no era que él era justificado delante de Dios para la salvación de su alma, que no era cumpliendo los mandamientos, él iba a ser salvo de la condenación del infierno, sabiendo que antiguamente las personas que morían o un alma que dejaba el cuerpo cuando moría una persona físicamente, su alma iba al Hades o ¿cómo se llama la otra parte también? Que se decía, iba al Hades o iba a otro lugar también que se llamaba, no era otro lugar, sino que era el Hades o era el infierno, donde ese lugar, había 2 lugares donde iba un alma, era al seno de Abraham o era en el otro lugar que era un lugar de tormento, donde iban a parar las almas que salían de sus cuerpos, cuando una persona moría físicamente, en otras palabras. ¿Por qué hablo a veces con esos términos? Porque hablo mucho acerca de la salvación, qué es lo que Dios nos quiere salvar, si quiere salvar tu cuerpo, o quiere salvar el espíritu, o quiere salvar tu alma. Lo que Dios quiere salvar en nuestra vida, mi querido amigo y hermano, es salvar nuestras almas, digamos, nuestro yo, nuestra conciencia, lo que nosotros somos. Por eso que Dios apunta al alma, porque el alma tiene una existencia eterna, como dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3:11, perdón. Dice que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Entonces Dios, como es un Dios eterno, Dios ha puesto eternidad, nos ha creado
nos ha creado a nosotros con eternidad. Fíjate que el Señor de cada vida de nosotros, así como de los profetas, de los apóstoles, de los hombres que Dios escogió en la Biblia, en cierta ocasión el Señor dice, antes que vos nacieras, yo ya te conocí. Y dice la palabra de Dios, en otras partes de la palabra de Dios, dice que Él nos conocía antes de la fundación del mundo, o que nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué dice el Señor eso? Porque Dios ya estábamos nosotros, ya antes de la creación del mundo, ya Dios nos tenía en su mente, ya nosotros existíamos para Dios. Dios ya nos había creado. No vamos a entender muchas cosas de nuestras vidas porque Dios es de Dios. Nosotros somos seres humanos que no vamos a entender muchas cosas. Pero tenemos que entender que nosotros somos creados con espíritu, alma y cuerpo. Lo que Dios está apuntando al ser humano para salvar, como dice la palabra de Dios, es al alma. Dice la palabra de Dios que Él no vino a perder las almas, vino a salvarlas. Ahora, ¿de qué vino a salvar? Justamente que no vaya al infierno. Cuando el hombre deje su cuerpo, digamos, cuando muera físicamente, no vaya a este lugar, al infierno, la cual antiguamente, como te estaba diciendo, las almas que salían de un cuerpo, cuando una persona moría, se iban al Hades, que ese lugar estaba compuesto por dos lugares, uno que era el seno de Abraham, que eran las personas santas que estaban en el pacto con Dios, que eran del pueblo de Israel. Cuando morían, iban al seno de Abraham, que era un lugar de descanso. Y estaban en otro lugar, donde era el lugar de tormento, donde todas las almas que no estaban en el pacto, que no eran el pueblo de Israel, que no habían creído que no creían en el Dios único, verdadero, en el Dios de los hebreos, porque podía también ir no solamente los judíos, sino que había personas que no eran del pueblo judío, no eran hebreos, no era el pueblo de Israel, pero ellos creían al Dios, dejaban sus dioses, dejaban sus idolatrías y se volvían al Dios de los hebreos. Entonces, estas personas también iban a parar a ese lugar de consuelo. Pero las personas que no creían, que eran la mayoría del pueblo alrededor de Israel, porque era gente pagana que creían en otros dioses, creían en el sol, en la luna, creían en Moloch, creían en muchos dioses. Entonces las personas, cuando dejaban sus cuerpos, sus almas, iban al lugar de tormento. Hay un ejemplo en la Biblia, que hoy, bueno, no voy a hablar de eso, donde habla del rico y Lázaro, donde estos murieron y ambos se encontraron en ese lugar, pero no en el mismo lugar, sino que el que murió, que fue Lázaro, que fue una persona muy pobre, que vivió en su vida, pero creía en el Dios Todopoderoso, fue a parar en los brazos de Abraham. Y este rico, que tenía toda la riqueza, nunca se ve que tuvo en cuenta a Dios, fue a parar en el lugar de tormento. Y luego ahí hay una charla que hay de ambos en ese lugar, y ahí nos damos cuenta que el alma no muere, el alma sigue con vida, el alma, digamos, eterna. Punto aparte, bueno, pero hablo de este tema de Mateo 7, 21, 23, la cual nos habla y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto es importante para vos, cristiano. Yo cuando refiero a cristiano me estoy refiriendo no solamente al mundo evangélico protestante, sino que me estoy refiriendo también al mundo católico, al mundo de testigos de Jehová, mormones, adventistas, todas aquellas personas que en cierta manera se adhieren acá a Cristo. Saben que Cristo vino, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que está en el cielo. Sabiéndolo que tanto el protestante como el católico, como el testigo de Jehová, como el mormón, como otras religiones que están adheridas a Cristo, tal vez tengan diferente interpretación o lo vean diferente a lo que Cristo es, a lo que Cristo en sí vino a hacer para el ser humano. Más allá de eso, de que tengamos diferentes creencias acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, estamos en cierta manera adheridos a Cristo. No es que rechazamos a Cristo, nosotros creemos en Cristo, todos. Por eso que cuando se está hablando de que son personas cristianas, cuando me refiero a cristianos, me estoy refiriendo a personas que en cierta manera, como dije, nos adherimos a Cristo. Porque los católicos no rechazan a Cristo, los testigos de Jehová tampoco, los mormones tampoco. Todos creemos en Cristo. Pero tenemos que ir hablando o viendo más profundo este tema. Porque acá el Señor
está siendo muy, está aislando, por así decirlo, muy fino con este tema de que está hablando en Mateo 7, 21 al 23. En el capítulo 7, pero versículo 13 y 14, ahí el Señor Jesucristo está hablando, por supuesto, a la nación de Israel, a los judíos. Está diciendo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Está hablando de este camino, que todo hombre nace en este camino ancho, que si muere sin creer en la obra de Cristo va al infierno. El Señor dice, entrad, dice, por la puerta estrecha. Ahora, ¿quién es la puerta? Porque siempre Cristo cuando se presentaba como el pan de vida, como el pastor, como el agua, se presentaba un ejemplo en la palabra del Señor como la puerta. El Señor siempre terminaba él diciendo, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el camino. En cierta manera se estaba presentando a los judíos como que, digamos, que él era realmente el Mesías que vino para salvar sus vidas, sus almas, que no vayan a la condenación. Porque el Mesías ya había llegado. El Mesías no era que tenía que venir, ya había llegado, pero lo que pasa es que lo de su nación, como dice Juan 1:12, 1:11 dice, que a los suyos vino, hablando de su nación, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. Hablando de la nación judía, no está hablando de gentiles. Por eso que hay que saber trazar bien la palabra de Dios, porque cuando estamos hablando del libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estamos hablando de la vida de Jesucristo a través de esa edad que el Señor vivió, que él estaba siempre hablando a los judíos, estaba hablando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como él dice. Él vino realmente a manifestarse a lo de su pueblo, aquellos que tenían la ley, que supuestamente tenían que conocer que él era el Mesías, porque la Escritura misma hablaba, como dice la palabra de Dios, que la ley no solamente era para el conocimiento del pecado de la persona, del judío, sino también era, dice la palabra de Dios, la ley era el ayo, era la guía, que la misma ley del Señor lo llevaba de la mano o lo guiaba a Jesucristo, el Redentor verdadero. Pero eso, cuando vino Jesucristo, vino en un tiempo donde realmente hubo una tremenda apostasía, donde Dios ya no hablaba a su pueblo, ni a los sacerdotes, ni a los fariseos, ni a los saduceos, porque estaban lejos. Ellos habían interpretado la palabra de Dios a su manera. Ellos vivían conforme a su manera. Es lo que estamos viviendo hoy, mi querido amigo y hermano. Por eso que el Señor siempre estaba altercando o estaba discutiendo, o el mismo pueblo de Israel, los judíos, muchas veces lo quisieron apedrear al Señor, lo quisieron matar, porque él se prestaba como el pan de vida, como la puerta al cielo. Entonces dijeron, ¿quién es este que se cree que es la puerta, que se cree que es el Hijo de Dios, que es el Mesías? No lo aceptaron, no creyeron que era el Mesías. Nosotros que somos de la iglesia, nosotros somos gente de fe, nosotros creemos, nosotros somos otra entidad, una entidad nueva. No es que nosotros reemplazamos a Israel, no. Israel es una nación terrenal, la cual Dios va a seguir obrando con ellos, luego que la iglesia ya no esté más en esta tierra, hablando del arrebatamiento o arpazo, cuando Cristo venga a sacar, antes de la tribulación, a su iglesia, porque no tiene nada que ver la iglesia con el trato de Israel. La iglesia es una entidad diferente, la cual el Señor nos va a sacar para ir a disfrutar las bodas del Cordero de Dios, para recibir recompensa, como dice la palabra de Dios, delante del tribunal de Cristo allá en los cielos. Nosotros nos vamos a estar en este periodo, la cual pronto, mi querido amigo hermano, va a suceder en esta tierra. Pero yo estoy predicando el evangelio de gracia, el evangelio que el Señor nos dio, la cual nos habla lo que Cristo hizo por nosotros los gentiles. Claro que esto es para todos, también no solamente los gentiles, sino para el judío. Pero nosotros que estábamos sin ley, como dice la palabra de Dios, nosotros que somos gente que no tenemos nada que ver con el pacto antiguo, sino con un nuevo pacto, porque el nuevo pacto comenzó acá con Cristo. Por eso se habla de un nuevo pacto, un nuevo testamento. Cuando Cristo vino, tuvo que él morir el testador. ¿Para qué? Para que se inicie un nuevo pacto.
Nosotros no tenemos nada que ver con el pacto antiguo que estaban los hebreos, los judíos o el pueblo de Israel, como lo quiera llamar. Por eso que en Mateo 7, 21, 23, me extiendo mucho, hermano, porque quiero que entienda, o amigo, entienda lo que voy a hablar ahora acerca de esto. Porque el Señor Jesús, después que dijo que tienen que entrar por esta puerta, Jesús mismo dijo, yo soy la puerta, que por mí entrare, será salvo, tendrá la vida eterna. Porque tenemos que recordar que no es por lo que yo haga o deje de hacer en esta vida, voy a tener una entrada a la salvación, la vida eterna. No, es por lo que yo crea. ¿En qué estoy creyendo? No se trata de decir, yo creo en Cristo, creo en Dios. Dice la palabra de Dios que los demonios también creen y tiemblan. Cosa que a veces un hijo de Dios no hace eso. Cree, pero no tiembla. Pero dice que los demonios creen y tiemblan. Ahora, porque los demonios creen en Cristo, o crean en Cristo, ellos no van a ser salvos, porque ya están condenados. Ahora nosotros, que somos seres humanos, que Dios nos ha dado una conciencia, nos ha dado una libre elección, un libre albedrío, la cual podemos nosotros decidir por nosotros si creer o no creer en esta obra preciosa, gloriosa de Cristo. Nosotros podemos escoger creer o no creer. Por eso que en Mateo, cuando termina el Señor en el capítulo 14 diciendo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, escuchá bien, dice, pocos son los que la hallan. Dice que son pocos. Acá hay muchas personas por el camino ancho, porque la Biblia nos dice, hay muchos que andan por este camino. Pero pocos son las que hallan, las que encuentran la puerta. Ahora es importante saber por qué hay pocos que encuentran. ¿Por qué, amigo, hay pocos que encuentran esa puerta? Porque hay muchas religiones, mucha ideología. Hoy en día encontramos muchas personas que enseñan un evangelio diferente, un evangelio contrario a lo que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios, capítulo 15, 1 al 4. Ahí, si vos tenés tiempo, yo te exhorto a que vos, mi querido hermano, puedas escudriñar en tu casa la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 15, 1 al 4, que ahí nos habla del evangelio que recibió el apóstol Pablo para nosotros que somos judíos, somos gentiles. Que dice, este es el evangelio que yo recibí. Claro que el evangelio que él recibió fue el evangelio que Dios le dio, que es el evangelio de su Hijo, dice. Hablando de su Hijo, lo que Cristo hizo por nosotros. Dice el evangelio que yo recibí, el que también os declaré. Sé que el apóstol Pablo no es que se quedó con el evangelio, con la obra de Cristo, con lo que Cristo hizo, lo que Cristo nos dio ya en él, lo que él compró por nosotros, todo, nos dio todo, tanto de cuanto nos llamó, nos justificó, nos apartó, y no solamente eso, sino que también dice nos glorificó. Quiere decir que la obra de Cristo, cuando uno cree, está completa para nuestra vida. No es que Él me va a santificar, no, ya me santificó. No es que me va a apartar, no, ya me apartó cuando yo creí en la obra de Cristo. No es que me va a glorificar, no, ya me glorificó. Ya es un hecho que por supuesto que no lo estamos viviendo ahora, pero cuando llegue ese tiempo vamos a ser glorificados, transformados en otras palabras. Por eso es que nosotros tenemos que entender muy bien lo que el Señor está diciendo acá en Mateo capítulo 7, 13 y 14. Pero dice en el versículo 1, que ahí voy a entrar, que yo ya lo anoté en la pizarra, Mateo capítulo 7, capítulo 7 del 21 al 23, y que también puse San Juan capítulo 6, 26 al 29, en la cual ahí vamos a ver otra referencia acerca de lo que el Señor estaba hablando a los judíos. ¿Por qué hablo esto? Porque hoy en día también estamos viviendo un tiempo parecido a lo que pasó en aquel entonces, en aquel tiempo, con Jesús, con la casta religiosa. Había mucha religiosidad, mucha religión en aquel entonces, oponiéndose a Cristo, al Mesías Salvador. Hoy también vemos, por eso que el Señor dice, fíjate lo que dice el Señor en San Mateo capítulo 7, verso 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¡Oh, qué duro que es esto! Fuerte está esto. Pero está bueno, mi querido amigo hermano, para que nosotros nos podamos examinarnos a nosotros mismos si realmente estamos en la fe o no estamos en la fe.
Por eso que el apóstol Pablo también dice a los corintios, hermanos, es importante que nos examinásemos unos a otros, si estamos en la fe realmente. ¿La fe qué? La fe, si hemos creído realmente en la obra redentora, sustitutiva, preciosa y amorosa de nuestro Señor Jesucristo, ahí en la cruz de Calvario. Porque no se trata de decir creo, porque todos creemos en Cristo. Y no porque diga creo en Cristo, tengo la vida eterna o soy un hijo de Dios. No, no es porque digo creo, o creo en Jesucristo, o creo en Jesús HaMashiach. Hoy se usa mucho el término Jesús HaMashiach. No es porque hables en hebreo vas a ser salvo. O Yahweh, o como dije, Jesús HaMashiach. No, acá se trata de lo que yo diga. Se trata de lo que yo crea, en qué debo creer para ser salvo. Pero el Señor Jesús en aquel entonces estaba diciendo esto. No todo, dice, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjate lo que dice, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cuál es la voluntad que el Señor le estaba pidiendo a los judíos? La voluntad era de que ellos tenían que creer que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, que Él venía para salvar, como dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 1, verso, no me acuerdo qué versículo, si es 48, pero que dice que Él vino para salvar, dice, a su pueblo de sus pecados. Jesucristo se estaba presentando a ellos diciendo, yo vine realmente para librarlo a ustedes de los pecados, porque para eso Cristo vino. Vino para quitar el pecado del ser humano, porque el ser humano, teniendo el pecado, no puede comunicarse, no puede relacionarse con Dios por causa del pecado. Entonces el Señor vino a quitar realmente el pecado para que Él, al quitar el pecado, nosotros tuviéramos comunión con Dios. El Señor sigue diciendo, dice esta palabra, sino el que hace la voluntad de mi Padre que estás en los cielos. Ahora vamos a ver San Juan 6, cuál era la voluntad realmente de Dios, cuál era la voluntad de Dios para ellos, porque ellos, como dije anteriormente, ellos pensaban que hacer la voluntad de Dios era cumplir la ley. Sí, está bien, hay que cumplir la ley, hay que hacer las cosas buenas, hay que hacer obras buenas. No hay que seguir matando, no hay que mentir, no hay que adulterar, no hay que fornicar, no hay que dar falsos testimonios. Está bueno, ojo, porque tenemos que entender acá no estoy en contra de la ley, no estoy en contra de que eso ya no hay que hacer. No, la ley no fue abolida, la ley todavía la tenemos para nuestra vida moral, para comportarnos realmente como un hijo del Señor. Porque son obras que Dios ya nos ha dado, como dice la palabra de Dios ya de antemano, para que nosotros pudiéramos andar en ellas por el hecho de que ya somos salvos. No es que yo hago buenas obras para ser salvo, no. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Yo no voy a ser salvo por mis buenas obras, no. Por eso que los judíos, ellos pensaban, el pueblo de Israel, que ellos pensaban que tenían que cumplir la ley, obrar, no robar, no matar. Y estaba bien, ellos lo estaban haciendo, pero no porque ellos hacían eso, ellos iban a ser salvos de la condenación eterna, de ninguna manera. Por eso que el Señor Jesús en San Juan capítulo 6, también hablando a los judíos, es tremendo esto, porque estoy hablando de Jesucristo. Cuando Él vino acá a la tierra, Él quería revelarle lo que realmente Él era. Yo creo que Él se reveló lo que Él era. Él realmente se reveló que Él era el Hijo de Dios, Él era el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Pero los suyos no creyeron, no le recibieron, no lo aceptaron. Por eso que dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 6, verso 26, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, esto está hablando de los judíos, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Eso está hablando Jesucristo. ¿Por qué está hablando esto? Porque en el mismo capítulo, en el versículo 1 en adelante, ahí habla cuando Jesús alimenta 5.000 personas
donde Dios hace un milagro, donde multiplica 5 panes y 2 peces, donde Dios multiplica, Dios sacia la necesidad física de esta persona. Pero el Señor le está diciendo, ustedes realmente me están buscando por las señales o porque yo realmente le di de comer. Por eso que el Señor le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, como Dios conocía el corazón de ellos, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dice el verso 27 del capítulo 6 de San Juan. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Ahí está hablando no de la vida eterna que realmente es la vida que no va a perecer. Es una vida que no perece, una vida infinita. Por eso que el Señor dice, trabajen o preocúpense, no por la comida que le voy a seguir dando o por el pan diario. No. Es una consecuencia, hablando ¿no? del pan diario, de buscar el reino de Dios, de estar con Dios. Dios se encarga de suplir nuestras necesidades cuando estamos en Cristo. Pero hoy en día vemos que la gente tal vez va a una iglesia, sigue a Cristo por las cosas que le ofrecen, por las cosas que Cristo te da. Pero uno no debe seguir a Cristo por lo que Él te da, sino por lo que Él es. Tenemos que seguir a Cristo, tenemos que amar a Cristo, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es la persona. Él es todo. Por eso que el apóstol Pablo a nosotros nos enseña que somos la iglesia. Dice que en Cristo estamos plenos. Cristo es la plenitud. Cristo, si tenemos a Cristo y estamos en Cristo, como dice Efesios, hermanos, tenemos todo, amigo, nada nos falta. No tenemos que buscar nada. Sí, lógico, buscar en Cristo todo lo que necesitamos, porque en Cristo ya lo tenemos todo. Pero el Señor dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Él ya le estaba diciendo, ¿a quién señaló? A mí me señaló. En otras palabras, está diciendo, a mí me señaló para que dé esa vida que no perece, que es la vida eterna. En otras palabras, diciendo, preocúpense en ustedes para tener esta vida, la cual yo le vengo a dar a ustedes, la vida eterna. Porque ustedes están muertos espiritualmente. No se preocupen por la comida, porque hoy se van a saciar, así como estos 6.000 que se saciaron, y al otro día tuvieron hambre. Pero dice, si ustedes comen esta comida, no van a tener hambre, digamos, no van a tener necesidad de vida eterna, pues ya la tienen. Dice el verso 28, hablando ¿no? de que ellos dijeron, porque los judíos siempre ellos, como dije, pensaban que ellos al cumplir la ley ya tenían el cielo abierto, tenían la vida eterna. Ellos pensaban que tenían que cumplir la ley para tener la vida eterna, para llegar al cielo. Siendo que el Señor dice, no es que vos cumpliendo la ley o la liturgia religiosa va a entrar al reino de los cielos, no. Sino tiene que creer en mí, que yo soy su Salvador. Dice en el versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica? Ellos, querían poner en práctica, y eso es la religión del hombre, es querer hacer cosas para Dios, es hacer cosas de vida, cosa que Dios diga, wow, este hombre está alimentando a personas, se está acordando del pobre, wow, va a la iglesia, wow, está diezmando, está ofrendando, es una persona moralmente pero espectacular, es un tipo trabajador, es un buen papá. Todo eso está muy bueno, yo no digo que está malo, pero si vos lo haces con la intención de que, digamos, de tener el guiño de Dios, de decir, wow, te pasaste, la verdad que tenés tantas obras buenas, entonces aprobaste para ir al cielo. No, de ninguna manera. Jamás el hombre puede aprobar para ir al cielo con sus méritos personales, jamás. Porque la religión tenemos que entender que es el intento del ser humano querer religarse con Dios por medio de sus méritos personales. Eso es la religión, de que el hombre quiere hacer o dejar de hacer cosas para agradar a Dios. Por eso, mi querido
hermano cristiano, si vos estás en una liturgia religiosa, puede ser evangélica, puede ser católico, puede ser testigo de Jehová, parate en el camino, empezá a pensar conforme a como Dios quiere que piense. Empezá a autopercibirte de la manera que Dios quiere que vos te autoperciba, como Él te está diciendo a través de la palabra. Ninguna obra podrá salvarte. Porque en Efesios nos dice que uno es salvo, dice, por gracia y fe. Por medio, dice, de la fe. Entonces la fe, Dios nos da a través de su palabra. Porque fe es certeza y es convicción. Dice que la palabra, la fe, viene o es por oír la palabra de Dios. Entonces, hoy, mi querido amigo, hoy es un día donde vos estás recibiendo fe en tu corazón para que pueda creer en esta salvación. ¿Por qué hago este video así? Porque no solamente estoy hablando a personas que tal vez nunca escucharon del Evangelio, sino también para personas que están en una iglesia cristiana, evangélica, o mormona, o testigo de Jehová, que en cierta manera están adheridas a Cristo, como dije al principio. Todas estas personas, estas religiones que se adhieren a Cristo, que no rechazan a Cristo, que creen en Cristo, más allá de su forma de creer, pero que están adheridas a Cristo, para esa persona va este mensaje. Que no todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 7, verso 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Escuche. Entonces le dijeron, San Juan capítulo 6, 27. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos que querían hacer obras. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra. Y ellos estaban atentos, diciendo, ¿será que algo me falta hacer? Porque yo estoy cumpliendo toda la ley, ¿cómo puede ser que me falte algo? Entonces dice, bueno, si me falta algo, voy a sumar eso. Entonces si sumo eso, tengo la vida eterna. Entonces dice el Señor, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. ¡Wow! ¿Cuál es la obra de Dios que usted tiene que hacer? Es que tiene que creer en mí, en aquel el cual Dios ha enviado. ¿A quién? A Jesucristo. Él mismo se estaba presentando como el Salvador de su vida. Dice que creáis en el que Él ha enviado. Verso 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Verso 32 dice Jesús, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Hablando de Jesucristo, de Él mismo. Tenemos que entender que la vida eterna, el pan de vida es Cristo. Jesucristo estaba hablando a los suyos, a los judíos. Por eso que en Mateo 7, 21, 23, vamos otra vez a ese versículo. Sabemos que la voluntad de Dios es que creáis en aquel el cual Dios ha enviado, que era Jesucristo mismo. Dice así la palabra de Dios. Verso 21, vuelvo a repasar el San Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad? Es creer en el Hijo. Muchos, dice, me dirán en aquel día. Oh, tremendo. Dice, muchos me dirán en aquel día. Ahora, ¿de qué día se está refiriendo? No está hablando del infierno, está hablando de este día, el gran trono blanco. Porque este gran trono blanco, la cual nos habla en Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15, también Romanos 2, 16, que hay un gran trono blanco, en la cual no van a pasar las personas que ya creyeron en el Mesías, en la obra redentora que Él hizo, en la obra de sustitución, sino en todas las personas que no creyeron en esta obra, que sí dijeron Señor, Señor, pero eso a vos no te da garantía que diga Señor, Señor,
que vos sos salvo, no. No es por lo que vos confieses, es por lo que vos creas. Y claro que si vos crees en algo, vas a confesarlo, pero tenés que creer primeramente. Todas las personas que no creyeron en la obra de Cristo y que mueren sin Cristo y que no están en Cristo, por supuesto, van al infierno, pero el infierno es una antesala al gran trono blanco. Este gran trono blanco, la cual nos habla la Biblia, es un lugar donde van a pasar todas las personas que, por supuesto, que están acá en el infierno, van a estar delante del gran trono blanco, la cual nos dice la palabra de Dios. En ese día, dice, en este día. Vamos a seguir dando lectura, vamos despacio. Dice, perdón, dice así la palabra de Dios. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué van a decir? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ay, 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 acá el Señor está tocando muy profundo, querido amigo. Hoy en día vemos muchos falsos profetas por todas las redes, mi querido amigo, mi querido hermano. Muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros. Si en aquel entonces hubo falsos maestros, hoy también hay. Por eso que lo que estoy hablando acerca de Mateo 7, 21 al 23, de que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, y que estoy hablando de la casta religiosa que había con los fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, todo lo que era esa casta religiosa que estaban dependiendo de las obras de la ley para ser salvo, porque no es que era mala la ley era muy hermosa, muy linda, muy santa, pura, limpia. Lo que pasa es que el judío era muy pecador. No era porque ellos tenían ley o tenían un pacto con Dios, eran personas santas. Santas eran porque Dios lo había separado, pero en su manera moral no eran gente buena. Porque el pecado estaba en su vida, como también está en nuestra vida. Por eso que tenemos que entender, mi querido hermano, que hoy en día, como le estoy diciendo, tenemos muchos falsos profetas. Hermanos, tenemos muchos falsos maestros, falsos pastores, que no predican el evangelio de salvación, no predican el evangelio del apóstol Pablo, al cual Dios le da a él. No enseñan 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4, qué es lo que Cristo, qué es el evangelio, de qué se trata el evangelio. El evangelio se trata de lo que Cristo ya hizo para el ser humano. Por eso que dice la palabra de Dios, muchos me dirán en aquel día, en este día está hablando, el gran trono blanco. Porque imagínate que las personas que estuvieron acá, que dijeron, no solamente eso, fíjate lo que dice la Biblia, me van a decir Señor, Señor. Hay muchas religiones que dicen, no, vos tenés que decir Señor, Señor, te acepto en mi corazón como Señor y Salvador. Eso a vos no te da garantía, es una falsa confesión. ¿Cómo vas a confesar con tu boca que Jesús, para ser salvo, Señor, Señor, como dice la Biblia acá, te acepto en mi corazón? No tenés que aceptar nada, tenés que creer. Tenés que creer como dice la palabra de Dios. Como dice Efesios 1, 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, lo que Cristo hizo, el evangelio acá, que encontramos en 1 Corintios 15, 3 y 4. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué dice? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuiste sellado para el día de redención. Fuiste salvo. Uno es salvo cuando cree en la obra redentora sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. No es que a mí me tienen que decir, tenés que hacer tal oración. No, a vos no te salva ninguna oración. Lo único que te salva es creer lo que el Señor ya hizo por ti. Por eso que dice la palabra de Dios. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Con que digas Señor, Señor, refiriéndote a Jesús, eso no te salva. No, porque eso, si no sería una obra. ¿Qué hiciste para ser salvo? Te van a preguntar. No, yo lo que hice fue algo mío, que dije Señor, Señor. Entonces vos sos salvo por tus obras. No, acá nadie es salvo por los méritos de uno, ni porque yo diga, ni por lo que yo haga, ni deje de hacer. La salvación es por lo que tú creas.
y en qué realmente vos creas. Porque no es porque, yo creo en Cristo, yo creo en el Señor, creo en Jesús Mesías. No. Se trata si crees en lo que Cristo hizo por ti en la cruz de Calvario. Va a ser triste ese día porque hay muchas personas la cual van a estar delante del gran trono blanco y el Señor va a juzgar con un justo juicio. Porque Dios no es un Dios injusto, Él es justo. Por eso es que nos ha dado una salvación, nos ha dado una puerta, querido amigo. La salvación de nuestras almas, la salvación del alma para ser salvo de la condenación eterna, por supuesto, para ser salvo de la condenación, tenemos que creer solamente en Cristo y nada más, porque Él nos ha redimido el 100%. Él pagó todo el precio por tus pecados, mi querido amigo, acá. Todo, el 100%. Pagó hasta el último centavo de nuestra deuda. Solamente tienes que creer. Y dice la palabra de Dios, muchos, no algunos, dice muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos. Mira lo que dice, no profetizamos en tu nombre. Fíjate, los falsos profetas. ¿Cuántos falsos profetas que profetizan falsamente? Hoy en día, mi amigo, no hagas caso a los profetas porque no existen los profetas. No hagas caso a los apóstoles. Eso fue en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Tened cuidado. Escudriñá más la palabra de Dios para no ser engañado, porque estamos en los últimos días de los últimos tiempos. Estamos en los últimos días de los últimos tiempos. Y dice la palabra de Dios que en estos últimos tiempos va a haber muchos, la cual van a hablar muchas mentiras, falsos profetas. Y nosotros tenemos que estar atentos al Evangelio del apóstol Pablo. En estas 14 epístolas que el Señor le da a él, la cual él plasma, gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios acá en un papel, pero que es palabra de verdad, palabra eterna, que nosotros no tenemos que dejar este evangelio precioso, la cual tenemos toda la revelación. No necesita ninguna revelación, necesita iluminación a través de la revelación ya dada. No necesitamos de ningún otro profeta. No necesitamos. Ya tenemos la Biblia completa, el canon completo de Dios para nuestra vida, mi querido hermano amigo. Solamente debes escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Bueno, acá está hablando de qué. Dice, no profetizamos. ¿Qué más dice? No echamos fuera demonios. Mirá, acá no está diciendo cosas malas. No está diciendo, el Señor no está diciendo acá, va a venir un día donde van a estar delante de mi presencia en el gran trono blanco. Y bueno, yo voy a juzgar porque realmente mataron, porque robaron. No, acá está dando, diciendo el Señor de que hay muchas cosas buenas. Por eso te digo que las cosas buenas vos no te van a salvar. Es creer en Cristo, no en cosas buenas. Porque fíjate, las cosas buenas, supuestamente, lo que hacían estas personas. Lo que el Señor está diciendo. Él está diciendo en aquel día, fíjate lo que dice. Dice, no profetizamos, escuchado, dice, no profetizamos en tu nombre. ¿Cuántos profetas vemos hoy que profetizan? Dicen en el nombre del Señor. Pero mentira del diablo. Son engañadores. Son mancilladores. Son personas malvadas, guiadas por el diablo, que te hacen errar el blanco, que no te predican el verdadero evangelio. Ellos te predican una religión. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, si otro viene con otro evangelio, sea anatema. No tengamos miedo, sea anatema, dice la palabra de Dios. Maldito. Porque ¿qué es lo que hace esas religiones o esas creencias o esos profetas o falsos apóstoles o pastores? Es desviarte de la salvación. Porque ellos lo único que hace es darte una palabra de estímulo, una palabra de bendición. Ellos te dicen, Dios te bendiga, Dios te bendice, y vení acá que Dios te va a solucionar los problemas, vení acá que va a recibir plata, vení acá que Dios tiene cosas preciosas. No estoy en contra de que Dios no te va a dar plata, de que Dios tiene cosas preciosas. Sí, tiene cosas preciosas. Pero ellos lo que hacen es atraerte o atraer a la gente para sacarte el dinero, mi querido amigo. Es tiempo de despertar, estamos en los últimos tiempos, no nos dejemos de engañar. Por eso que dice,
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mirá, por los diferentes medios vemos muchas personas de esas. Y no nos engañemos, porque son personas que lo hacen, pero no lo hacen con la ayuda de Dios. Porque el diablo también imita, el diablo también hace milagros, el diablo también hace cosas divinas. Pero, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir el Señor? Que estas personas no son renacidas, que estas personas profetizan, echan fuera demonios, entre comillas, dice, hacen milagros, entre comillas, pero son personas que están condenadas porque no creyeron la obra de Cristo. Y vemos en el mundo cristiano que hay muchas iglesias. Yo no estoy condenando a nadie, sino yo por la palabra te hago ver de que si el Señor lo está declarando acá, no solamente el Señor declara estas acusaciones o nos hace ver de estos falsos profetas, maestros, sino también el apóstol Pedro, el apóstol Pablo de los últimos tiempos, la cual estamos viendo ahora. Estamos viendo un tiempo de confusión religiosa, donde cualquiera dice cualquier cosa, predica cualquier cosa, pero menos en predicar realmente el evangelio de salvación para las almas. Las iglesias están llenas de gente muerta espiritualmente, que ni ellas saben que si mueren, si van a ir al cielo o a dónde no van a ir. Por eso cuando uno cree en el evangelio que nos presenta el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios que Dios deposita su Espíritu Santo en nosotros, nos sella, somos pertenencia de Él, nacemos espiritualmente. Y hay una vida, que es la vida de Cristo en nosotros, la cual empieza a obrar, empieza a trabajar en nosotros, empezamos a crecer, porque esa vida de Cristo es una vida eterna, vida que empieza a moverse en nosotros, dice la palabra de Dios en Efesios 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad en nosotros. Entonces ya no dependemos de nosotros mismos, dependemos de esa semilla poderosa que es la vida de Cristo en nosotros, que va a empezar a florecer. Porque Él ya está en nosotros. Y dice la palabra de Dios, Mateo 7:23, dice, y entonces les declararé. Esto es muy fuerte, pero va a pasar acá en el gran trono blanco. Va a pasar eso, que muchos van a decir, Señor, no profetizamos en tu nombre, Señor, hicimos milagros, echamos fuera demonios, y el Señor va a declarar esta palabra. Increíble lo que el Señor va a decir. Y entonces les declararé, o voy a confesar, digamos, o profetizaré, en otras palabras. ¿Qué va a decir el Señor? Nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Oh, qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto, porque el Señor en su cara le va a decir. ¿Qué le va a decir? Nunca os conocí. Cuando está hablando de la palabra que Él nunca conoció, quiere decir que nunca estuvieron en Cristo. Nunca creyeron la obra redentora y sustitutiva de Cristo. Por tanto, el hombre que anduvo en este camino ancho durante toda su vida en esta tierra y nunca reconoció la vida, lo que Cristo hizo por ello, la sustitución que el Señor hizo, lamentablemente van a pasar delante del trono blanco. Y no solamente eso, sino estas personas, como dice la palabra de Dios acá en Mateo, van a ser profetas, no de Dios, profetas levantados por ellos mismos, pastores, apóstoles, que el Señor va a decir, no lo conozco, no sé quiénes son, no son mis hijos, porque están muertos espiritualmente. Y el Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué increíble, porque dice la palabra de Dios que en otro versículo que el Señor los arrojará, los tirará al lago de fuego. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es tremendo, hermano y amigo, la palabra de Dios. Tremendo en el sentido que nos hace ver, nos hace abrir los ojos para que nosotros podamos entender el tiempo que estamos viviendo. Así como en el tiempo de Jesús hubo falsos profetas, falsos apóstoles, hubo personas mentirosas. También hoy día encontramos
en estos últimos tiempos encontramos personas que profetizan, que predican en contra de la obra de Cristo. Por eso, mi amigo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Es creer en Cristo. Nosotros tenemos que creer en la obra redentora y sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que dice el verdadero evangelio, 1 Corintios 15, 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Juan 3, 16 al 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice, no envió Dios al mundo, hablando de Jesucristo, no envió al mundo para condenar al mundo. No es que él vino a condenar, no. Al contrario, él vino a salvar, porque él vino a, como dice el Evangelio, él vino a poner su vida por nuestros pecados. Él murió por todos nuestros pecados, porque nuestros pecados nos separaban de Dios. Entonces él vino a traer una bendición, una solución. Él vino a morir, a llevar, en otras palabras, todos nuestros pecados, de todo el mundo. Él es nuestra redención. Él es nuestra salvación. Por eso, mi querido amigo y hermano, si nunca has creído en esta obra de redención, es tiempo que puedas creer. Solamente tenés que creer que Cristo murió por tus pecados. Si quieres tener la vida eterna, querés empezar a disfrutar esa vida en abundancia, esa vida eterna, querés disfrutar de estar en Cristo, lo que tenés que hacer es solamente creer, como hicieron los hermanos de Éfeso, la cual el apóstol Pablo le dice, en él también vosotros, Efesios 1:13, en él, en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Y hoy escuchaste la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Que Cristo murió por tus pecados. Ahí está la gran victoria. Él lo hizo. Porque si Jesús no moría por tus pecados, la venida de Cristo iba a ser en vano. Pero no fue en vano. Cristo vino para dar su vida por nosotros. Él vino para morir por nuestros pecados. Por eso que el apóstol Pablo dice a los hermanos de Éfeso, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. No otro evangelio, no otra enseñanza, no otro profeta, otro apóstol. No, escuchemos la palabra que nos dice el apóstol Pablo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. 1 Corintios 15, 3 y 4, eso es el evangelio que Cristo murió por nuestros pecados. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ahí está la verdadera salvación, cuando uno cree. Porque cuando vos escuchás la palabra de Dios, te trae fe. Y no es solamente oír, porque hay muchas personas que están en este camino ancho que oyen el evangelio, pero no creen. Oyen el evangelio, lo escuchan. Tal vez vos, mi querido amigo, has escuchado muchas veces el evangelio y no has creído, porque no se te ha revelado lo que es la fe. Y la fe se te revela a través de la palabra, a través de escuchar el evangelio, la palabra de Dios. Por eso, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. No necesitas hacer o dejar cosas, o de hacer cosas, perdón. Tienes que creer. Y la obra que el Señor empieza a comenzar en tu vida del día que entras en Cristo, esa obra el Señor va a empezar a comenzar una obra gloriosa hasta el día que Él nos venga a buscar. Que la venida del Señor está muy, muy cerca. Recordemos, amigo, que no todo el que me diga Señor, Señor, como dice nuestro Señor Jesucristo, entrará acá al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Creer en Jesucristo. Creer en lo que Cristo hizo. 1 Corintios 15, 3 y 4. ¿Por qué vuelvo a repetir? Porque es importante que creas en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Eso significa, pero ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es esto, que Cristo, lo que Cristo hizo,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a la Escritura, conforme a lo que ya estaba escrito en el Salmo 22, en Isaías 53 y otras profecías más que hablaban del Cristo sufriente, que él iba a venir a pagar el precio por nuestros pecados, que era el desamparo de papá. Porque ese desamparo íbamos a sufrir nosotros una vez que muriéramos sin Cristo acá. Teníamos que pasar una eternidad sin Dios, un desamparo. Cristo sufrió el desamparo acá en la cruz del Calvario. Cuando Dios lo deja, su papá lo abandona cerca de la hora novena, como dice la palabra de Dios. Cuando él exclamó en arameo, porque estaban los judíos, que él dijo él, Elí, Elí, lama sabactaní, o Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 es un salmo tan hermoso, léelo completo, mi querido amigo hermano, que Dios te va a revelar lo que realmente Cristo hizo por vos acá. Que Él lo hizo todo, solamente tenés que creer, hablando siempre en materia de la salvación de tu alma. No estoy en contra, como dije, que tenemos que hacer buenas obras, tenemos que hacer todo, vivir y hacer cosas buenas, pero no tratando de querer hacer buenas obras para querer entrar al reino del cielo, de ninguna manera. Por eso, mi querido amigo, sabiendo que estamos viviendo en los últimos tiempos, desde Adán hasta Abraham tenemos 2000 años, desde Abraham hasta Cristo a sus 33 años, vuelvo a repasar esta gráfica del tiempo bíblico, desde Abraham hasta Cristo tenemos 2000 años más, desde Adán entonces hasta Cristo tenemos 2000 años, de Cristo a dar su vida al 2033 vamos a tener 2000 años más, sabiendo que estamos viendo en el 2024. Pero este calendario se cuenta que es un calendario gregoriano y juliano del año 0, de cuando Cristo nace. Cuando Cristo nace, hasta el día de hoy sí que tenemos 2024 años. Pero si le restamos 2024 menos 33 nos da 1991. Significa que está faltando 9 años para que se cumpla los 2000 años. En otras palabras, 6000 años desde Adán hasta el 2033, 6000 años o 6 días de Dios. Sabemos que los números hablan mucho a nuestra vida, porque Dios se mueve a través de los números. Sabiendo que el número 7 habla de un número de terminación, de culminación. Son 6000 años, la cual Dios, según Génesis capítulo 1, capítulo 6, 6.3, Génesis 6.3 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años, dice. Y ahí, por la palabra, la cual ya expliqué en otro video, nos está hablando de 120 años jubilares, la cual nos habla en Levítico capítulo 25, del 10 en adelante. Entonces, ¿por qué yo te estoy diciendo que estamos en los últimos días, los últimos tiempos? Porque estamos en un tiempo profético, estamos en un tiempo muy rojo en este tiempo, la cual faltan 9 años para que se termine o que se cumpla, se termine el año 6000 o el año, el milenio 6000, donde después de la terminación de este milenio, sabemos nosotros por la Biblia que se vienen 1000 años, la cual, si sumamos los 6000 años acá, más el 1000 años, que va a ser el reinado de Cristo, son 7000 años. Y son 7000 años la cual la raza humana va a estar sobre esta tierra. Después va a haber un fin. Lo que van a estar eternamente con el Señor, disfrutando ya de una ciudad nueva, de una Jerusalén nueva, cielo nuevo, tierra nueva, y los que van a ir al lago de fuego una eternidad sin Dios. Esto no es para traerte temor, mi querido amigo y hermano, sino es para saber el tiempo que estamos viviendo. 2024. No estamos viviendo en los tiempos de Jesús. No estamos viviendo el tiempo de Abraham, de los patriarcas. No estamos viviendo al principio de la creación. No. Estamos viviendo cerca del año 7000. Falta 9 años para que comience el año 7000.
Amigos, esto nos habla mucho, 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 para que nosotros podamos tener en cuenta que estamos en los últimos días de los últimos tiempos. Mis queridos amigos, si este video fue de bendición, compartí con tus hermanos en Cristo, con personas que no conocen a Cristo, para que puedan conocer el verdadero evangelio de salvación. Que Dios te siga bendiciendo. Chau, chau.